está escuchando? O sea, no era simplemente una guerra convencional. Si nosotros analizamos la palabra a fondo y tratamos de escarbar, vamos a quedar sorprendidos con los mensajes que Dios tiene para nosotros en pequeñas escenas como estas que nosotros estamos narrando el día de hoy. Por ejemplo, al primer rey que Abraham tuvo que derrotar se llama Amrafel. Amrafel significa el que habla tinieblas. ¿Oyó lo que significa? El que habla tinieblas. ¡Wow! ¡Qué nombre más feo! Era el rey de Sinar, y Sinar representa a Babel. En otras palabras, Amrafel era el rey de Babel, de Babilonia. O sea, si nosotros conocemos el significado de Babel, que significa confusión, y si amarramos lo uno con lo otro, el significado del nombre con el significado del lugar, entonces vamos a encontrar que este es un principado que gobierna en medio de la confusión. Lógicamente, si él habla tinieblas, el resultado será que habrá confusión. ¿Por qué? Porque solo habla tinieblas. Habla ocultismo, habla pecado, habla cosas que son negativas, diferentes a la palabra de Dios. ¿A quién representaban Amrafel, hermano? A un general diabólico. Todo creyente, hijo de Abraham, escúchame, tendrá que trabar batalla contra Amrafel, el que habla tinieblas, y tendrá que derrotar a Amrafel en el nombre de Jesús. Hermano, nuestra lucha no es contra personas físicas. La Biblia dice que es contra entidades espirituales que operan en el mundo invisible. ¿Me está escuchando? Abraham no estaba peleando contra simples hombres, estaba peleando contra fuerzas de las tinieblas. También al derrotar a esos reyes, era una pelea que trascendía la guerra espiritual, que trascendía la guerra física para llegar a introducirse en una guerra espiritual que nos serviría a nosotros en nuestro tiempo para tomar lecciones poderosas de fe en nuestra vida y fortalecernos en Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Ahora, este espíritu, el espíritu del que habla tinieblas, el espíritu de Amrafel, contradice la palabra. Recordemos que la palabra de Dios es lámpara, alabado sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 119:5 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, Amrafel habla tinieblas, y las tinieblas son lo opuesto a la luz, es decir, lo opuesto a lo que Dios habla en su palabra. Por eso el que habla tinieblas contradice la palabra de Dios, contradice lo que predica la palabra del pastor. La palabra que predica el pastor es la palabra de Dios, contradice lo que habla el evangelista. Amrafel acusa al pastor y dice: el pastor está hablando simplemente de una forma subjetiva. Él cree que la palabra significa eso, pero no significa eso. Eso es lo que él cree. Yo no creo ni recibo lo que el pastor dice, porque está bajo el poder de Amrafel, el que habla tinieblas. ¿Me está escuchando? Hay personas, hermanos, dentro de las congregaciones que están solamente para contrariar las enseñanzas del pastor. Que cuando el pastor predica algo, desde ahí el diablo les predica otro sermón y mueven hasta la cabeza así descaradamente para que el pastor los vea que no están de acuerdo. O se burlan con el que está al lado, cuchichean entre ellos y se ríen porque están bajo el poder de Amrafel, el que habla tinieblas. Si no se dan cuenta, necesitan liberación. Amrafel, si predica el evangelista, entonces le dice al que está escuchando predicar al evangelista: el pastor le dijo. Por eso lo está diciendo por ti. Porque el que habla tinieblas le habla a su entendimiento y le quita la palabra, la efectividad de la palabra, de la bendición de su corazón. Son como los pajaritos que picotean las semillas junto al camino. Amrafel son esos demonios que se le roban del corazón la palabra, que se le siembra desde un púlpito al pueblo de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Por eso cuando nosotros, hermanos, vamos a recibir un mensaje de la palabra, nosotros debemos decir: en el nombre de Jesús, ato demonios que quieran quitar la semilla de la palabra de mi corazón, en el nombre de Jesús. No permito que ningún demonio venga a quitarme lo que Dios quiere darme en este día de predicación. Tomo la palabra de Dios para mí y soy tierra buena para dar fruto para la gloria del Señor. Glorificado sea Dios. El diablo es mentiroso y engañador. Tratará de quitar la palabra del corazón tuyo cada vez que tú te sientas en esta silla, o cada vez que viene un predicador de otro lado, como en este caso yo, a predicarte la palabra. ¿Por qué? Porque el que habla tinieblas hablará siempre cosas contrarias
a la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué estas personas no respetan al pastor, no respetan al evangelista? Porque están poseídos por el espíritu de Amrafel. Es un demonio que está entrenado para hacer que los siervos del demonio de Amrafel contradigan todas las enseñanzas de la palabra de Dios. Por hablar tinieblas, la persona que está poseída por el espíritu de Amrafel está confundida. Rechaza, por ejemplo, el Antiguo Testamento. Eso me ha pasado a mí en la iglesia. Personas que han dicho el Antiguo Testamento no sirve. Este mensaje lo he predicado en la iglesia. Lo he predicado por las personas que dicen que el Antiguo Testamento ya no está en vigencia, que ya no tiene actualidad por aquel versículo que dice, porque Cristo es el fin de la ley, y lo malinterpretan. Yo tengo que hacer énfasis en esto, hermano. Cuando ese versículo habla de que Cristo es el fin de la ley, está diciendo que el propósito de la ley era Cristo, y que Cristo vino a hacer el cumplimiento de lo que la ley esperaba, y que Cristo es el cumplimiento de la ley. Entonces yo tengo que entender realmente lo que significa un versículo, y no permitir que el que habla tinieblas me engañe a mi entendimiento. Cristo no puede estar en contraposición, en contradicción con la ley del Padre, porque Cristo vino para establecer la ley en el corazón de los creyentes bajo el nuevo pacto. Dios le reveló al profeta cómo sería el nuevo pacto en Jeremías 31:33, y dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente. ¿Cómo dijo? Daré mi ley. ¿Dónde? En su mente. Y sigue diciendo, y la escribiré en su corazón. Oh, ¿qué hará Dios en el nuevo pacto? Dará la ley en la mente y la va a escribir en el corazón. Dios no dijo, anularé la ley antigua, la borraré para siempre y nunca más se acordarán de ella. No, Dios dijo, voy a darles mi ley, la que siempre les di, pero se las voy a poner en la mente y se las voy a escribir en el corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo muere y el diablo cree que lo derrota. Y está celebrando en el infierno, cuando repentinamente Jesús desciende al infierno y se da cuenta el diablo que Jesús no fue derrotado, sino que está lleno del poder, de la gloria del Padre, y que llega a derrotarlo en el nombre del Padre y le arrebata las llaves del mundo y las llaves de la muerte, lo despoja de su fuerza y de su poder. Y al tercer día, el 17 de Nisan, el tercer día después de que Él fue crucificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el 17 de Nisan, exactamente como Él dijo, y resucitaré al tercer día, 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, no 2 ni 1 y medio, como dice la tradición católica. Jesús se levanta de la muerte con el poder del Padre, resucita, se aparece a sus discípulos, les predica por 40 días, 40 noches, está con ellos, le da revelaciones y enseñanzas nuevas, les trae la confirmación a su corazón, confirma a Pedro que dejó al Señor y es levantado al cielo 10 días antes de la celebración de Pentecostés o Shavuot. Están 500 personas, 500 discípulos impactados al ver al maestro. Están en el monte de los olivos, donde Zacarías dice también que descenderá en el mismo lugar donde él se fue. Y cuando el Señor se está despidiendo de ellos y vence la fuerza de la gravedad y sale volando hacia el Padre en el cielo y traspasa las nubes, ellos se quedan viendo ir a su amado al cielo cuando se aparecen ángeles de Dios a predicarles acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo, y les dice: varones galileos, ¿qué estás haciendo viendo hacia el cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo, así mismo también vendrá. Y lo dice Zacarías también cuando dice que cuando descienda Jehová pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá en dos. Alabado sea Dios. ¿Sabe lo que pasó 10 días después cuando ellos estaban esperando? Dios confirma Jeremías 31:33 y estaban 120 judíos, seguidores del Mesías, esperando la promesa del Padre. Y la promesa era que Él daría su ley en la mente y las escribiría en el corazón. Y cuando ellos están
en el día número 50, después de la Pascua, esperando, se les aparece como lenguas de fuego, entra un viento recio en el lugar donde están y empiezan a hablar en otros idiomas, partos, medos, elamitas, y comienza a hablar idiomas que gente hablaba en otros lugares alrededor de la tierra de Israel, y escuchaban que los discípulos oraban y decían cosas en otros idiomas, en lenguas que podían comprender los demás, y los demás quedaban asustados y decían, pero si estos son galileos, ¿cómo pueden hablar tantos idiomas esta gente? Y otros decían que están borrachos. No, ese fue el día en que Dios les escribió su ley en la mente y en el corazón con el fuego del Espíritu Santo de Dios, alabado sea su nombre. O sea, hermanos, Pentecostés o Shavuot tiene más que ver con la celebración del recibimiento de la ley. Primero, 1400 años antes de Jesús, en el monte del Sinaí, cuando Dios escribe la ley en tablas, ¿me escuchó? Y establece el pacto de la ley. Y tiene que ver ahora la celebración de Shavuot o Pentecostés, cuando Dios renueva el pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Cuando Dios escribe la palabra, no en tablas, sino en el corazón de la gente que creyó en Jesús el Mesías. Y nosotros estamos ahora entre las personas que hemos recibido la ley de Dios en nuestros corazones. Glorificado sea Dios. Hermano, la ley no tiene que ser una carga para nosotros, porque ahora nosotros vivimos la ley del Espíritu. Amén. El Espíritu Santo es el espíritu de la ley de Dios. Antes los judíos cumplían la ley mecánicamente, de una forma intelectual. Ahora nosotros cumplimos la ley de una forma automática por la vida del Espíritu. Alabado sea Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Pues bien, ¿sabe qué fue lo que pasó? El apóstol Pablo empieza entonces a hablar algo al respecto a la ley, porque Jesús el Mesías comprende el plan de Dios, pero él no podía estar en contra de la palabra, así que confirmó la promesa en el día de Pentecostés. Y el apóstol Pablo pregunta a las personas que dicen e invalidan la ley, luego por la fe invalidamos la ley. Y el apóstol Pablo responde después en el mismo versículo y dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. O sea, la fe, hermano, no viene para anular la ley. La fe viene para confirmar la ley. ¿Comprende? ¿Comprende eso, hermano? Tenemos la fe de Abraham, vivimos la vida de Abraham, confirmamos entonces por medio de la fe la ley. Hermano, vivimos en una generación el día de hoy que niega totalmente la ley. Escucha bien lo que te voy a decir acerca de estas cosas. Escucha bien. Pablo reconoce que la ley es santa, es espiritual y es buena. Romanos 7, 12, 14 y 16. La ley es santa, espiritual y es buena. Pero la nueva generación de cristianos, hermano, el día de hoy, como nosotros hablamos hoy de los antidiezmos también, ellos rechazan con todo su corazón la ley. Y yo te voy a decir que hoy hay muchísima gente que está siguiendo el evangelio del anticristo, que es el evangelio sin ley. Escúchame. No, nosotros no estamos bajo la ley no existe, yo puedo hacer lo que quiera en mi vida. El evangelio sin ley, el evangelio del anticristo. ¿Y por qué digo yo eso? Bueno, porque el único que está interesado en anular y quebrantar la ley de Dios es el diablo. Y el diablo ha levantado un espíritu que es contra Cristo. Es el espíritu sin ley. Ese es el anticristo, porque él anula la ley de Dios. Daniel 7:25 dice, y pensará cambiar los tiempos. ¿Qué cosa es los tiempos? La fiesta de Dios, olvidarse. Y te mete toda clase de fiestas, te mete fiestas mundanas, la fiesta del amor, la fiesta de no sé qué, la fiesta de todo, pero las fiestas de Dios por ningún lado. Anula las fiestas de Dios, los tiempos de Dios, y anula la ley. Daniel 7:25. Ahora, la Nueva Biblia de Jerusalén dice, tratará de cambiar las fiestas y la ley. En la Biblia de Westcott, interlineal del griego, le llama el hombre de la violación de la ley. ¿A quién? Al anticristo. ¿Cómo le llama? El hombre de la violación de la ley. Primera es de Tesalonicenses 2:3, así le dice. Oiga bien lo que estamos hablando. Ahora, la New American Standard Bible le llama el lawlessness. Los que hablan inglés saben que significa el sin ley, el que no tiene ley. Entonces, ¿de dónde sale el evangelio sin ley?
¿Quién predica y enseña el evangelio sin ley? El anticristo. ¿Me está viendo? No hay ley. ¿Quién? El lawlessness, el sin ley. El que quebranta la ley de Dios, el que la pisotea, el que la cambia. Ahora, ¿salió de Pablo? No, no salió de Pablo. Pablo dijo, luego por la fe invalidamos la ley, y él dijo, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, el evangelio de Cristo no anula la ley, confirma la ley en Romanos 3:31. ¿Por qué? Porque la fe no es para anularla, la fe es para confirmarla, la ley. ¿Me está escuchando? Pero el sin ley hoy ha pisoteado la ley de Dios, no uno, sino varios mandamientos de la ley. Por ejemplo, el sin ley, el espíritu del sin ley ha aprobado leyes, la ley de aborto. ¿Qué hace la ley de aborto? Legaliza el asesinato de personas que tienen derechos para vivir y quiebra los mandamientos de la ley de Dios, aquel que dice, no matarás, en Éxodo 20:13. ¿Me está escuchando? Y sigue la fiesta quebrantando y quebrantando los mandamientos de Dios, y aprueba también el casamiento entre personas del mismo sexo. ¿Me está escuchando lo que hace? El lawlessness, el sin ley, el anticristo. Y ahora aprueba el casamiento de las personas del mismo sexo, pasando por encima de la palabra de Dios, que establece una ley que dice, no te echarás con varón como con mujer, porque es abominación para Dios. Levítico capítulo 18:22. ¿Quién hace eso? El evangelio sin ley, el del anticristo. Ahora, si la ley ya fue anulada por Cristo, entonces los asesinos que pasaron esta ley de aborto, y los que pasaron la aprobación que los homosexuales tienen libertad de casarse, están entonces libres de pecado, no han pecado contra Dios, porque como ya la ley de Dios no existe, entonces también podemos poner a los antidiezmos dentro del mismo paquete de los que están sin ley, porque si esto es así, ellos tienen razón. Pero si no es así, si Dios no ha derribado su ley, si Dios no ha anulado su ley, entonces tenemos que los antidiezmos también están en el mismo paquete que están los legisladores libertinos que aprueban el aborto y que aprueban el casamiento homosexual. ¿Me está oyendo? Porque como no hay ley, entonces están en el mismo paquete. Parece que Rafael, el que habla tinieblas, se está metiendo en el mismo paquete a los que anulan la ley del diezmo, con los que anulan la ley que prohíbe matar, a los que anulan la ley del matrimonio heterosexual y favorecen el matrimonio homosexual. Están en el mismo paquete. Es el que habla tinieblas, hablará y apoyará toda clase de aberraciones que existen y promoverá el libertinaje, porque destruye la ley de Dios a conveniencia. Nosotros tenemos que luchar contra Rafael, hermano, el que habla tinieblas. Y tenemos que vencer también a ese demonio que habla tinieblas. Y no podemos vencerlo si nosotros no lo hacemos a través de la palabra y con el poder del Espíritu. Tenemos que conocer la palabra y tenemos que usar la fuerza del Espíritu. ¿Me está escuchando? Si somos hijos de Abraham, tenemos que derrotar a Rafael. Pero también tuvo que luchar contra Arioc. Arioc es el siguiente rey. Y significa el que parece león, pero no es el león. Parece devorador, es el rey de Elázar. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Arión es león en apariencia. ¿Cómo anda el diablo? Como león rugiente buscando ¿qué? ¿Qué come el león? Carne. Los que viven en la carne son alimento del diablo. Los que viven en el espíritu no. El diablo quiere morder a un ser espiritual y le hace y tira un mordisco y pasa en el aire, porque ese espíritu no lo puede agarrar. Pero si mira a alguien que es de carne, se le tira encima, lo tumba y lo muerde, se lo come, se lo devora, porque anda en la carne. El cristiano no tiene un llamamiento para andar en la carne, tiene un llamamiento para vivir la vida del Espíritu. Y cuando el diablo mira que alguien anda en la vida del Espíritu, no lo puede cazar, porque él devora carne. Todos los que caminan en la carne serán devorados por el diablo, mas los que caminan en el Espíritu derrotarán a Satanás. Alabado sea el nombre de Dios. Las apariencias, hermanos, no son todo en la vida. ¿Me está escuchando? La esencia de las cosas no siempre se manifiesta en la forma exterior. Hay cosas más allá de lo que tus ojos pueden ver en otras personas. Está el área espiritual. ¿Cómo se puede percibir el área espiritual de una persona? Espiritualmente, a través del discernimiento.
A través de sus obras. Las obras determinarán lo que la persona es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo conocerás a alguien que es de Dios? A través de sus obras. Si lo miras que viene al templo y que viene temprano y que está siempre queriendo estar aquí, tú dices, este hombre es espiritual. Algunos dirán, es religioso. Si lo miras que quiere estar en las oraciones, en los ayunos, ese es espiritual. Si lo miras que da diezmos y ofrenda, ese es espiritual. Si lo miras que predica a la gente en la calle, te das cuenta que es espiritual por sus obras. Porque por las obras se conoce el árbol, por el fruto se conoce el árbol. El cristiano se conoce por las obras. ¿Una persona es espiritual? Sí, por sus obras. Y el que es carnal también lo reconoce por las obras. El diablo te está espiando. Pasa por tu casa, mete la cabeza, te mira viendo fútbol, la novela. El día siguiente pasa a la misma hora y dice, a ver si lo tengo. Sí, está viendo televisión otra vez, el mismo programa. Es día de culto, parece que no se va a levantar. Le voy a subir el volumen a la televisión. Te lo sube más fuerte y te emocionas. Por medio de las obras, Satanás también discierne qué clase de persona es. ¿Tiene espíritu o tiene carne? Si tiene carne, yo me lo voy a comer. Lo freiré en la paila más grande y me lo devoraré. Y se lo devora a él y a toda su familia. ¿Me está escuchando? Arioc, el que parece león, pero solo parece, no es. El verdadero león es Jesús, el león de la tribu de Judá. Alabado sea su nombre. Se disfraza de fiero, Arioc. Infunde temor. Ese es el trabajo. Infunde temor. La gente queda impactada por la apariencia de Arioc. Me va a comer. El león está enfrente. No le tengas miedo. Toma las ondas, la onda, toma las piedras lisas, enfréntatele como David en el nombre de Jesús. Tú vienes a mí, pero yo no te tengo miedo. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. Aquí te va, ¡pum! ¡Fuera, diablo! En el nombre de Jesús. Tiene que irse, hermano. Somos hijos de Abraham, somos vencedores. Alabado sea Dios. Recuerden que estamos en una guerra de liberación. Vamos a libertar a Lot con Abraham. ¿Cuántos alaban a Dios? En esta guerra de liberación los valientes avanzan, pero tienen que avanzar en una vida de fe. Deben de manifestar fe. Sus palabras deben estar llenas de fe. Sus acciones deben de manifestar fe. En la iglesia tienen que manifestar fe. Con el pastor tienen que manifestar fe. Con los hermanos tienen que manifestar una vida de fe. Alabado sea Dios. Oiga, este es un espíritu de bloqueo total. Una persona que está atemorizada no haya para dónde tomar. Recuerdo una vez que la casa casi se nos incendia y la llamarada pegó hasta el techo. Mi esposa se asustó y me llama a mí, que soy el héroe de la casa, y el héroe se asusta y yo no hallaba qué hacer. Y la llama pegaba en el techo y yo brincaba para allá, para acá, para allá, para acá, pero no hacía nada. Ahí estaba el extinguidor, pero yo no hallaba qué hacer del nervio, estaba impactado, psicológicamente estaba en shock. Se quema la casa, se va a la casa del otro lado también. ¿Qué hago? No hallaba qué hacer hasta que me destrabé. Entonces no sé qué hice, y creo que sí, agarré la cosa y le eché, me parece, y quedó todo pintado de blanco. Ya no pudimos cocinar, la cocina quedó blanca, ahora había que limpiar todo aquel polvo blanco del extinguidor. ¿Por qué? Porque el espíritu de temor, el espíritu de apariencia infunde temor para impactar sobre el creyente e inutilizarlo. No puedes ayunar 3 días, te vas a morir. Mentira del diablo. 7 días con agua, te vas a morir. Mentira del diablo. No vas a poder, si vas a dar dinero y vas a dar el diezmo de las ofrendas, te vas a quedar en quiebra. No vas a poder para pagar los biles. Mentira del diablo. Si vas a la oración, te vas a hacer religioso. Mentira del diablo, te vas a poner más fuerte. Si consagras tu vida, te van a criticar y vas a ver qué horrible se siente. Mentira del diablo, no se sienten nada. Los que andan en el espíritu no sienten nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Si te pones a ayunar, te vas a volver religioso. Mentira del diablo. Si ayunas, te vas a volver más fuerte en el nombre de Jesús. Este espíritu quiere engañarte, quiere paralizarte. Pero estamos en la guerra con Abraham también, con el padre de la fe, y tenemos que enfrentar con fe
también a Arioc el disfrazado, el que parece león, porque solamente los que vencen son los que se convierten en libertadores. Alabado sea Dios. Hermano, hay promesas para los vencedores. Al que venciere le daré un nombre nuevo. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Padre. Al que venciere, alabado sea Dios, lo haré que se siente en mi trono y rija conmigo en las naciones con vara de hierro. Al que venciere, porque solamente los vencedores estarán con el Señor. Yo no sé tú, pero yo siento el Espíritu de Dios. La Biblia dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria, vuestra fe, ¿cómo dice? Que ha vencido al mundo, es nuestra fe. Porque los que son de Abraham son de la fe. Y los que son de la fe vencen al mundo. Solo los vencedores son libertadores. ¿Cuántos dicen amén? El siguiente espíritu contra el que Abraham pelea es Kedorlaomer. Kedorlaomer significa el que ata o roba la cosecha. Imagínate, todo el ejército de Satanás tuvo que derrotar a Abraham para liberar a Lot, el que ata o roba la cosecha, el rey de Elam, Persia. Esta es una autoridad espiritual que ha venido para atarte y para quitarte tu libertad espiritual. ¿Me está escuchando? ¿Cómo quita este espíritu la libertad del creyente? Guiándolo hacia la desobediencia. Así es. Pero desobediencia ¿hacia quién? Hacia Dios. Alguien puede decir, bueno, menos mal que no es a Dios a quien estoy desobedeciendo ahora, es al pastor, este viejo que me cae mal. Con él estoy en contra, con él me contrapunteo, que conmigo se ande con cuidado, porque vas a ver lo que yo soy capaz. Menos mal que no es contra Dios. Quizás esté en pleito tal vez también contra su mamá, contra su papá, y piensa que bueno que el diablo no me ata a mí porque no estoy contra Dios. Pero hay palabras que si las conociera se diera cuenta que al estar en contra de autoridades que Dios ha establecido como el pastor o como el papá y la mamá, se diera cuenta que el diablo lo está poniendo dentro del terreno de la desobediencia, en el mismo lugar donde lo quiere tener para tirarle las cuerdas y atarlo. Y atarlo y robarle la cosecha, es decir, la bendición. Toda bendición te la roba el diablo cuando te pone en el terreno de la desobediencia. ¿Me está escuchando? Y él tratará de hacerlo de 1000 formas, porque él tiene 1000 formas de hacerlo. El tipo es un genio, es tremendo. Tiene muchísimos años más de vida que tú y yo, tiene experiencia. Ni siquiera vemos por dónde se mueve, ni conocemos todas las tretas que hace, pero tenemos un Dios que lo ve, que sabe dónde se está moviendo, y un Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que nos hace discernir los movimientos del diablo, y que podemos también saber cuáles son sus maquinaciones para pelear contra él en el nombre de Jesús y derrotarlo. Alabado sea su nombre. Ahora, si tú desobedeces a tu padre, a tu pastor, a quien sea, tú entras en el terreno de la desobediencia y el diablo te ata, Kedorlaomer, y te deja cautivo. Cada acción que realiza este enemigo de Dios, oiga bien, tiene una razón de ser. El diablo es sistemático en sus ataques, en la forma en que lo realiza. Si no te vence de esta manera, va a tratar de ponerte en el terreno de la desobediencia de otra forma. Él va a estar siempre como león rugiente buscando a quien devorar. Si no te salió en esta esquina, te sale en la otra. Si no te espera de aquí a 10 años, en la otra esquina, pero de aquí a 10 años de distancia. Porque ahorita está fuerte, pero en 10 años Él espera. Y de aquí a 10 años te vas olvidando de ir al templo, de ayunar, de obedecer al pastor, vas aflojando. Y cuando ya el diablo mira y dice, ¿cómo andará aquel? Y dice, le voy a salir por la esquina por donde le salía otra vez. Y te encuentra flaco, raquítico, cadavérico, en el terreno de la desobediencia. Y dice, ahora sí, te voy a atar, te voy a quitar toda la cosecha, te voy a quitar todas las bendiciones que Dios te prometió darte, porque tú ahora no estás en la posición de defenderla. Hermanos, nosotros no podemos permitir que el diablo nos encuentre en condiciones
condiciones espirituales deplorables. Tenemos que ponernos en la línea de batalla, en la fe. Alabado sea Dios para siempre. Aquí en el templo, aquí orando, aquí leyendo la Biblia, aquí siendo obediente a Dios de cualquier forma. ¿Cuántos alaban al Señor? El espíritu del diablo te guiará a la desobediencia, pero el espíritu de Dios nunca te guiará hacia la desobediencia. ¿Me está escuchando? La Biblia dice en Juan 16:13, pero cuando venga el espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Dónde te guiará el espíritu de Dios? A toda la verdad. Te guiará a toda la palabra. ¿Me está escuchando? A todo lo que está escrito en la Biblia, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que han de venir. Eso lo dijo el Señor Jesús. Y también Jesús dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Dónde te guía el Espíritu de Dios? A la palabra de Dios, no fuera de la palabra. En el Antiguo Testamento no existe mentira del diablo. El Antiguo Testamento es tan real como Dios mismo. Alabado sea Dios. El Nuevo Testamento ya no puede ser interpretado a la luz del Antiguo Testamento, mentira del diablo. El Nuevo Testamento tiene que ser siempre interpretado a la luz del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Dicen amén. Entonces, cuando las personas caen en la trampa del diablo, entonces el diablo los ata. Nosotros tenemos autoridad para atar, hermano. ¿Cómo tenemos autoridad para atar? Cuando caminamos en obediencia. El Señor llamó a sus discípulos y les dio dinamis y exousias, les dio poder y autoridad para atar demonios, para echarlos fuera, para sanar enfermos y predicar el evangelio. Nos dio autoridad cuando caminamos en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos poder? A través de la obediencia y la palabra. ¿Y cómo los demonios nos atan? ¿Acaso ellos caminan en obediencia a la palabra de Dios? No, pero ellos tienen un terreno en el cual ellos tienen autoridad, y es el terreno de la desobediencia a la palabra. O sea, hay dos terrenos. El terreno de la obediencia a Dios, y el diablo no te puede tocar. Pero el diablo te está tirando granitos de tentación con una cuerda, y te está jalando y está tentándote hasta que te hace cruzar la línea. Cuando tú cruzas la línea del terreno de Dios, entras en el terreno del diablo, que es el terreno de la desobediencia. Ahí, en ese terreno, en el de la desobediencia, el diablo tiene poder para atar a los que están en desobediencia. ¿Comprende? Aleluya. Y la cosecha se va y las bendiciones se van. Ahora, donde no hay ley, hermano, oiga bien, el terreno del diablo es donde no hay ley. El evangelio del diablo es el evangelio sin ley. El evangelio de Cristo es el evangelio de la ley del Espíritu. Siempre hay ley. ¿Y cómo sabe usted que hay ley? Si acaso que no es la Biblia. Ah, no, pero Cristo dijo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si alguien te obliga a caminar una milla, ve con él 2. ¿Esos son leyes, sí o no? ¿Ah? En el antiguo pacto dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, no, en el antiguo pacto dice: no adulterarás. Pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esas son leyes. ¿Dónde están? Son leyes de la gracia, porque la gracia sobrepasa a la ley. O sea, el estándar de santidad de la gracia es superior al estándar de santidad de la ley. Antes, para adulterar, tenían que ser tomados en la cama, haciendo el acto, cometiendo adulterio, pero en la gracia, solamente con codiciarla, con los ojos y el pensamiento en el corazón, cometió el acto de adulterio. Porque la gracia tiene sus leyes y son superiores y más estrictas que las leyes en la ley. Entonces, el evangelio de Cristo no es un evangelio sin ley, es el anticristo el que predica eso. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Nosotros tenemos promesas y tenemos que pelear contra Rafael, el que ata o roba la cosecha. No le creamos, tenemos que derrotarlo en el nombre poderoso de Jesús. Y por último, derrotó a Tidal. Tidal es el que fue lanzado del cielo. Oh my God. El que fue lanzado del cielo. Vuelvo a decir, oh my God. El rey de Goim. ¿Sabe lo que significa Goim? El rey de las naciones. ¿Quién fue el que fue lanzado al cielo, hermano? Si no fue Lucifer mismo. ¿Ah?
Y hay un par de versículos que hablan claramente, que dicen: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que abatías a las naciones, has sido derribado a tierra. ¿Quién fue? Lucifer, el lucero de la mañana. Entonces, ¿contra quién estaba luchando aquí Abraham? Contra Tidal. ¿Quién es Tidal? Satanás mismo, contra Lucifer. Primero peleó contra uno de los generales, o después contra otro y otro de los generales, contra 3 de los generales y finalmente contra el jefe mismo. ¿Qué fue lo que pasó? Satanás fue tirado del cielo, y lo confirma Juan cuando dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Entonces, ¿contra quién tenemos que pelear nosotros? Contra los que Abraham peleó. ¿Contra quiénes peleó Abraham? Contra la corte del infierno. Peleó contra Satanás mismo. Pero solamente se puede ser vencedor libertador cuando se es vencedor. Solo se es libertador cuando se es vencedor. Un vencido no puede ser un libertador. Finalmente, son derrotados todos. Sale el rey de Sodoma a encontrar a Abraham. Y en el mismo valle sale también Melquisedec. Y se le adelanta a Melquisedec. Y Melquisedec le lleva pan y vino. ¡Wow! ¿Qué significa el pan? ¿Qué significa el vino? Cuando Jesús se convirtió en la Pascua, Él no celebró la Pascua esa vez, porque la Pascua fue el día de su muerte. Él fue el cordero de esa Pascua. Pero en la cena prepascual, Él se reunió con los 12 en el aposento alto y tomó vino, y les dio vino y les dio pan, como Melquisedec le entregó vino y le entregó pan a Abraham, el de la fe. Los discípulos que tenían fe en Jesús reciben vino y reciben pan de Jesús. Y les dice Jesús el significado del vino, y le dice: esta es mi sangre que por muchos es derramada. Tomadla en memoria de mí. Este es mi cuerpo que por muchos es partido. Comedlo, le dijo el Señor, dándole el cuerpo y dándole su sangre a sus discípulos de manera simbólica, antes de entregarla literalmente al día siguiente, cuando muere a las 3 de la tarde, el día 14 de Nisan, como está establecido por la ley, como el Cordero de Pascua en la última Pascua, donde Jesús fue el Cordero. Quiere decir que Melquisedec entrega el símbolo de la vida y del cuerpo de Jesús, como Cristo entrega el símbolo de su sangre y de su cuerpo a los discípulos. Escucha lo que estoy diciendo. Significa que el sacerdocio de Melquisedec no se entrega solamente el 10% o una parte de la vida, sino que se entrega todo, porque el vino significa tu vida y el pan significa tu cuerpo. Te entregas todo. En el sacerdocio de Melquisedec el llamado es total. El llamado no es parcial, es un llamado total. Tienes que entregarte todo. Alabado sea Dios. Eso fue lo que pasó con Abraham. Por eso cuando Abraham recibe la administración de parte de Melquisedec y recibe el vino y recibe el pan, Abraham, que era un hombre espiritual, puede percibir la profundidad del simbolismo de lo que este sumo sacerdote, de lo que este rey y sacerdote le entregaba en sus manos. Entonces él por eso le adora, y entonces el sacerdote, hasta después que Abraham pudo tomar lo que es la comunión con ese ser espiritual superior que se le apareció, entonces después de que él toma el pan y el vino, entonces el sacerdote lo bendice, y después de que lo bendice el sacerdote, el orden viene de entrega. Abraham me entrega los diezmos de todo después de recibir la bendición. Aleluya. Nosotros somos parte del sacerdocio melquisédico. El llamamiento nuestro es a entregarnos totalmente. El Señor Jesús no te entregó el Espíritu con medida, porque Dios no te entrega el Espíritu con medida cuando tú te arrepientes. El Señor no te dice: hoy te voy a dar un dedo del Espíritu, y en 15 días, si te sigues consagrando, te voy a dar el segundo dedo del Espíritu hasta que lo formemos como rompecabezas. La Biblia dice:
Porque Dios no entrega el Espíritu con medida, te lo da totalmente. Desde el primer día, cuando tú te arrepientes y recibes a Cristo en tu corazón, Dios te pone el Espíritu Santo adentro, completo, de cuerpo cabal, internamente dentro de ti, lo fusiona con tu espíritu humano, alabado sea Dios. Y a través del Espíritu Santo te bendice, te edifica, te protege, realiza milagros y hace tantas cosas buenas a favor de sus hijos. Por lo tanto, nosotros, como Abraham, debemos de vencer a toda la corte del infierno. Y una vez que nosotros seamos vencedores, nos convertiremos en libertadores. Solamente los libertadores diezman. Alabado sea Dios. ¿Me está escuchando? Solamente los libres, los esclavos no pueden. Por eso no diezman. Por eso no reconocen tampoco ni pueden discernir las doctrinas neo y antiguo testamentarias unidas, porque estas cosas se tienen que discernir espiritualmente. Hermano, yo vine para fortalecer tu fe a través de estas enseñanzas en este fin de semana. ¿Me escuchas? Para que el diablo no te gane a ti a través de internet, de Facebook, de YouTube, de ninguna de las cosas que se presentan allí en internet, que están afectando a miles de personas, porque miles de espíritus demoníacos se mueven a través de enseñanzas falsas, que nosotros podemos ser afectados a ser expuestos ante estas mentiras de Satanás. Si alguien se te acerca a ti, si alguien, cualquiera, yo no sé, y te quiere predicar una doctrina errónea y te va a dar una explicación rara, foránea, falsa, tú has escuchado 3 diferentes mensajes, 2 enseñanzas y un mensaje que te ha enseñado y te ha esclarecido algunos de los aspectos que permanecen oscuros en la mente de estas personas, que no pueden comprender todavía algunas cuestiones teológicas que son básicas, que nosotros las conozcamos. En esta tarde, yo quiero bendecirte en el nombre del Señor Jesús y fortalecer tu vida espiritual. Mi oración siempre es, cuando yo voy a predicar a algún lado: Señor, bendice a la gente que va a escuchar, y no permitas que Satanás quite la semilla que siembro en tu nombre, Señor. Córtale las manos al diablo y bendice a los oyentes, edifícalos, hazlos fuertes, ciméntalos en tu palabra, santifícalos en ella.